vio a Natán, a David, y viniendo a él le dijo: habían dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, el que había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos justamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno del camino al hombre rico. Este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó de la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para que había venido a él. Entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, el que está hizo un digno de muerte, debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así dijo Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di de la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, por traer esta palabra para nosotros. Señor, tú conoces de cuando entramos cada uno, Dios, en las condiciones que veníamos entrando, Dios. Señor, gracias porque a ti nada te va, Señor. Todo cuadra, Señor. Y tú pusiste esta palabra, Señor, para arrepentirnos, Señor. Para ver, Dios mío, la gran misericordia donde tú nos tienes parados, Señor. Por eso que es importante, Dios del cielo, que tú tomes dominio de mi vida, Señor. Y que toda palabra que salga de mi boca sea inspirada por ti. Señor amado, en el nombre de Jesús me pongo delante de ti para ser un instrumento, Dios. Señor, saca todo lo humano, porque lo humano daña, Señor. Lo espiritual edifica la iglesia, Dios del cielo. Y por eso te doy gracias en este momento, Dios. Y puedo poder decirte, papito, habla, que tu iglesia escucha. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento. Hermanos, cuando todos nosotros nos equivocamos, siempre tratamos de arrancar. Siempre tratamos de ocultar a veces nuestros errores o nuestro pecado. Así también lo tenemos en el principio de Génesis, cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, y Adán también pecó, también quiso arrancar de Dios. Y Dios lo salía a llamar, le decía: Adán, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho?, le dijo. También quiso ocultar su pecado. La Biblia dice que si nosotros enfrentamos nuestro pecado, dice la Biblia que vamos a prosperar. Esta es una palabra de un hombre que lo tenía todo, hermanos. Un hombre que había sido gran bendecido por Dios. Y Dios le dijo que no había hombre como el corazón de este hombre. Amén. Imagínense las condiciones de lo que Dios le había dado. Un imperio tremendo de grande. Y había abundancia en todo lo que hacía. No había perdido ni una guerra. Había abundancia en su hogar de toda. Era un hombre que se preocupaba espiritualmente. Pero la Biblia dice, en adelante dice, que en los tiempos de los reyes, cuando había guerra, él no fue. Y ahí empieza el error tremendo. Hermano, este hombre de la noche a la mañana perdió todo lo que había construido, todo lo que el Señor le había dado. Hermanos, si usted va mucho más allá, era un hombre que cuidaba ovejas, un niño que estaba al cuidado, que no era muy bien mirado el trabajo que hacía. Pero Dios que saca, siempre lo digo, Dios saca
para avergonzar a grandes sabios de esta tierra. Y podemos ver cómo lo levanta y cómo lo respalda, que es lo más importante, porque cuando Dios pone a alguien, Dios lo va a respaldar de una u otra manera. Y podemos ver cómo este hombre pierde tanto, hermanos, porque de este día de que le habló el profeta, le cambió la vida. Ya no volvió a ser el rey. Ya entró una maldición a su hogar. Su hermano viola a su hermana. El hermano mata al otro hermano. Se levanta el hermano contra el rey. Y no se apartó, como dijo la palabra, la espada de su hogar. Pero, hermano, Dios siempre nos está dando oportunidades, en la cual nosotros debemos saber asumirla. Porque cuando nos equivocamos tenemos que reconocer, hay un Espíritu Santo en medio de nosotros que nos está guiando, y que muchas veces cuando nos equivocamos viene una molestia en nuestro corazón, viene una culpa que no es como cualquier culpa, es algo que nos confronta nuestra vida y que nos hace sentir mal, y que podemos orar y vemos que la oración no llega muy alto, aleluya. Perdemos la comunión con Dios, que es lo peor que podemos pasar. Perder la comunión con Dios, hermano, es perderlo todo, aleluya. Y por eso que este hombre quiso esconder su pecado, y llega un momento en el cual había pasado casi un año y para él ya se había olvidado. Pero Dios no se olvida de nada. Dios tiene tanta misericordia de nuestra vida, porque usted y yo nos equivocamos, y muchos de nosotros a veces no nos arrepentimos, y a veces dejamos de pasar, pero tarde o temprano eso va a traer una consecuencia en nuestra vida. Tal vez venga una prosperidad, pero la consecuencia va a llegar. Entonces a veces decimos, pero yo hoy día estoy orando, hoy día yo estoy haciendo esto, yo me entregué más al Señor, y ahora veo que las cosas no salen bien, aleluya, porque hay una consecuencia que usted no se ha arrepentido. Hay una consecuencia que usted tiene que pedirle a Dios, hermano. Y este hombre ya había pasado cerca de un año y se había olvidado, pero para Dios nada. Y si vamos a la historia verdadera, dice que este hombre codició y trajo una mujer a su hogar que no le pertenecía, y que era una mujer más encima de un gran valiente, de un gran soldado que daba la vida por él, aleluya. Y dice la palabra que él codició por no salir a la guerra, por no estar orando, porque cuando todos nosotros se nos cruzan a veces los pajaritos. La Biblia dice que nosotros no debemos permitir que los pajaritos pongan nido en nuestra cabeza. A todos la mente es tan rápida y pensamos cosas tanto buenas como a veces cosas malas. Y yo sé que a todo esto nos pasa a todos nosotros, aleluya. Porque Dios creó a cada uno de nosotros, aleluya. Y nosotros tenemos esa pequeña falta, pero Dios nos ayuda con esa, porque la Biblia dice que Él ve la intención de nuestro corazón. Él sabe que usted le va a fallar, Él sabe que yo le voy a fallar, pero Él sabe que mi corazón le ama, sabe que su corazón le ama y que está dispuesto a hacer muchas cosas por Él. Y eso es lo que Dios cruza y puede ayudarnos en nuestra vida. Y dice la palabra del Señor que este hombre codicia y trae a esta mujer. Y cuando pudo y tuvo su relación y quedó embarazada, este hombre se encontró que se había equivocado. Y hace un plan B para poder cubrir, porque sabe que cuando usted se equivoca y no lo descubre delante de Dios, usted se va a llevar de mentira en mentira. Porque la mentira tiene que cubrir la otra mentira. Y eso nos va apartando más del Señor. Y este hace un plan B y manda a buscar a este hombre valiente que daba la vida por él, Urías, y lo manda a dormir con su esposa para que él pudiera esconder. Imagínense la mentalidad, un hombre como el corazón de David, hermanos. ¿Qué nos queda a nosotros? Y dice la palabra del Señor que este hombre era tan fiel que no quiso dormir con su esposa, pensando en las personas que estaban en guerra, aleluya. Pero
David hace otro plan. Era el plan C, aleluya. Y lo invita a una comida, lo embriaga. Y después que lo cura, lo manda a la casa, aleluya. Pero este hombre tenía valores más grandes que el mismo rey, aleluya. Y de nuevo no se va al hogar y queda cuidándolo, aleluya. Todavía quedaba un plan D y lo manda a donde estaba la primera línea, aleluya, que era muy difícil que se arrancara, pero él hace un plan que le resultó el plan D, B, y sabe en la cual lo manda y le manda a decir al general que lo deje ahí en medio y cuando vengan los enemigos todos retrocedan. Hermanos, este hombre se equivoca y manda a matar, porque eso es lo que hizo, mandó a matar a Urías, aleluya. Entonces ya no le quedaban más planes, ya había muerto y piensa que atrae a esta mujer a él y piensa que las cosas ya se arreglaron. ¿Cuántos de nosotros, hermanos? Dios está hablando a tu vida, Dios está hablando a tu vida. Tú tienes que tomarlo, hermano. Esta es una historia que pasó muchos años, pero este es un rema para ti y para mí. Porque si hay una falta en medio de ti, descúbresela a Dios. Y este es el día, porque Dios nos conoce, aleluya. Dice la Biblia, Él nos da más carga de la que podemos llevar. Y a veces nuestra carga, a veces la tomamos nosotros solos, por malas decisiones. Y dice la palabra del Señor, aquí donde entra la palabra, y es a Natán, lo manda Jehová. Yo quiero que vamos al salmo más lindo, yo creo que es el Salmo 51, hermanos. El hombre, al encontrarse que había sido descubierto por Jehová, ya no era la misma actitud. Del principio levantó voz y dijo, hay que matar a ese hombre, este hombre tiene que pagar. Pero cuando Natán le dice, ese hombre eres tú, las cosas cambiaron. Él tomó de otra actitud ya, humilde, y tuvo que reconocer la falta delante de Dios. Recuerde que era el rey, aleluya. Y él no tenía que darle cuenta a nadie porque era el rey. Pero él lo había puesto un rey más grande, más poderoso. Había puesto, igual que a usted, lo puso un rey más poderoso. Por eso estamos en este lugar, porque Dios no se ha equivocado con ni uno de nosotros. Dios nos llamó porque había una gran necesidad y porque Dios quiere que tú avances conjunto con toda tu familia. Pero para eso, hermano, tenemos que saber. Usted conoce lo que es bueno y lo que es malo. Usted sabe cuando usted le falla al Señor o no. Usted sabe, hermanos, estamos llenos de culpa, aleluya, porque dejamos de asistir, porque dejamos de orar, porque dejamos de leer, aleluya. Y nosotros queremos en el momento arrodillarnos y queremos que Dios ya, ahora. Y Dios no tranza esas cosas, hermano. Nada le puede mover la mano del Señor. Lo único que puede mover la mano del Señor es un hombre de fe, un hombre humilde, un hombre que se postra a los pies del Señor, aleluya. ¿Sabe que David pensó? La condena que tenía este hombre era la muerte. Él no podría vivir, porque al hombre que le pillaba en adulterio era apedrado. Él tenía que morir, aleluya. Y lo sabía. Pero maravilloso, hermano. Quiero que ponga el Salmo 51. Cuando vio esa gran necesidad, clamó al Señor. Y sabe que en los primeros del 1 al 6 hace una exclamación tremenda. Y sabe que no había otra oportunidad de humillarse. Hermano, yo no te estoy condenando. Pero hoy día tal vez es la oportunidad que tú puedas caminar un peldaño más. Porque nosotros nos acostumbramos. Sentimos presencia, vivimos, como decía la alabanza, tenemos paz en nuestro corazón, dormimos tranquilos. Pero Dios quiere que nosotros vamos más allá todavía. Dios que usted quiere que usted camine por fe, por encima del agua, aleluya. Y que vea las cosas imposibles como posibles, aleluya. Dios quiere usarlo a usted para que pueda ir a predicar a otros que necesitan, aleluya. Y eso es lo que hace este hombre. Se humilla de una manera tremenda
Y empieza diciendo en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Él no quiso más justificar nada. Él sabía que Dios ya lo había cubierto, ya lo había pillado. Y lo único que debía es poder rendirse delante del Señor. Y dice, ten piedad como la última instancia de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Se da cuenta que él conocía que era un Dios de misericordia y que era la oportunidad y que tenía que hacerlo. Aleluya. Conforme a la multitud de tu piedad, borra mis rebeliones. Señor, perdóname, hermano. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho oraciones así de repente? Aleluya. Cuando Dios nos atrapa, cuando Dios nos pilla, cuando Dios no hemos cumplido con lo que dice su palabra, porque aquí está en nuestra la palabra del Señor es la guía de todas las cosas. Él nos enseña a caminar, Él nos enseña a comer, Él nos enseña a ser hombre de fe, aleluya. Él nos enseña a tener y poner las manos sobre las personas. Él nos enseña a dar un consejo adecuado por medio de la palabra del Señor. Y sabe, y dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Hermano, no había otra oportunidad. Él tenía que sacar esa costra de pecado que llevaba, aleluya. Ya había sido condenado, hermano. Él lo iba a pasar mal, aleluya. Pero él quería tener una limpieza espiritual. Él quería volver a tener el encuentro que tenía a diario, hermano. Ese hombre, hermano, adoraba a Dios y presencia de Dios caía ese hombre, aleluya. Era el rey, hermano, y entraba danzando, no le importaba que le decían que era un loco, aleluya. Él tenía la presencia de Dios y eso es lo que importa, tener presencia de Dios en nuestras vidas. Porque sabe, porque todas las cosas, hermano, tarde o temprano se van a descubrir. Y usted tiene que pedirle perdón antes que pase esto. La Biblia dice que en Dios no avergüenza a nadie. Dios es un Dios prudente. Porque yo reconozco mis rebeliones. Ya no está la justificación. Ya no están los planes A, B, C, D. Ella ya reconocía la rebelión. Mis pecados están siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y teniendo por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado concibió mi madre. He aquí tu alma, la verdad, lo íntimo, y en los secretos me has hecho comprender la sabiduría. Escúcheme bien, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hermano, era la única unción. El hisopo, hermano, era un material, una herramienta, se podría decir, que se limpiaba a los leprosos. Hermano, así que David, él se encontraba como un leproso, hermano. El pecado había sobrepasado en nuestras vidas, hermano. ¿Cuántos hijos del Señor están haciendo lo malo diariamente? Aleluya. Y no tienen temor de Dios, aleluya. Porque la Biblia dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar. Y eso es lo que está viviendo, hermano, no esta iglesia, sino el mundo en general, aleluya. Antes había un respeto en todas las cosas solemnes de Dios. Hermano, había una cosa maravillosa. Usted entra a una iglesia católica y no se mueve nada. Y muchos entran hasta las puntillas para que no sientan. Y usted entra a una iglesia evangélica y llega tarde y llega con los tacos o con los zapatos. Y cuando Dios se le necesita el respeto, hermano. Y eso es lo que se ha perdido en estos tiempos, aleluya. Hoy día Dios nos está dando un proceso para que usted pueda ser lavado, limpiado, que la sangre, porque lo único que limpia nuestra vida es la sangre de Jesucristo en nuestros corazones, en nuestra alma. Usted tiene que salvar una alma, hermano, aleluya. Y Dios no se equivocó en llamarle, aleluya.
Él le dice, lávame y seré más blanco. Él dice, no me quites de ti, no me saques, hermano. ¿Y por qué dice esta palabra? Porque sabe, él vivió una persecución muy fuerte de Saúl. Y él se dio cuenta que Dios abandonó a Saúl, lo abandonó para ponerlo a él. Y cuando lo abandonó, entró un espíritu sobre esta persona que gritaba como un demonio. Y eso es lo que no quería pasar David, aleluya. Podía quitarle todo, pero que no le quitaran la presencia del Señor, aleluya. Hermano, nosotros podemos perder mucho porque perdimos el primer amor, aleluya. Sabemos que nos enfriamos, aleluya. Ya no corrimos como antes, que abríamos la puerta y entramos todos. Y todos los que llegaban se presentaban primero, se arrodillaban y después saludaban, aleluya. Hermanos, ahora llegamos a las 7, 7 y media, un cuarto para las 8. Hermanos, y llegamos mirando desenchufado total. Porque la presencia de Dios se empieza a vivir en el primer cántico, aleluya. La presencia de Dios empieza cuando empieza la lectura bíblica. Y cuando empieza a abrir el corazón podemos ver cómo Dios se empieza a mover, aleluya. Hoy día yo venía con mucha tristeza, aleluya. Porque eso pasa, aleluya. El enemigo se lanza de una manera a tratar de destruirte, de apagar los brazos, aleluya. Pero lo que nos corresponde es llegar aquí, nos corresponde llegar y postrarse y decirle, Señor, ya no puedo más, ayúdame, aleluya. Y Dios en dos cosas, hermano, dieron gracias a esta hermana, dio gracias a la Karen, aleluya. Y Dios tocó mi corazón. Cuando uno se siente solo, siempre Dios da una sola palabra y te levanta. Yo escuchaba atentamente. Uno no está para que lo aplauda. Uno es pastor y gracias a su misericordia por lo que Dios me ha dado. Pero sabe, uno pasa pena igual que usted. Y a veces no es injusto, pero a veces uno cuesta pensar. Uno va a orar por todo usted. Uno va al hospital, usted me dice vaya al hospital y yo voy al hospital. Y usted me dice vaya a la cárcel y voy a la cárcel. Pero hay un momento que uno se siente solo y no hay abrazos. Solamente el Espíritu Santo te da el abrazo que uno necesita. Qué maravilloso. David no quería perder lo que había ganado un día. Él mismo había sido instrumento para calmar al rey Saúl, tocando el arpa. El hombre se había equivocado por no ir a la guerra, hermano. ¿Cuántos de nosotros nos quedamos en el hogar? A veces preferimos un trabajo, a veces preferimos una teleserie, el otro día un partido, y abandonamos las cosas del Señor. El Señor es celoso, Dios es celoso, hermano, porque Dios nos tiene bendecidos. Dios nos tiene bendecidos. Somos una iglesia que lo tenemos todo. Somos una iglesia que el Señor sana el cáncer. Somos una iglesia que los 20 años que llevamos, el Señor ha sanado no sé cuánta gente. Ha restaurado a todos los que estamos en este lugar. Porque todos nosotros teníamos destruida nuestra familia. Todos nosotros teníamos perdido a nuestros hijos, aleluya. Y vino Dios y nos dio una nueva oportunidad, aleluya. Y por eso nosotros seguimos estando aquí, pero ya diferente. Ya no es el primer amor. Ya no le importa que no hay alguien que haga el aseo. Pero antes quería hacer el aseo. Antes usted quería estar de los primeros en este lugar. Aquí el rey David, hermano. Un hombre completamente rico, hermanos. Un hombre que disfrutaba todo, hermano. Las mejores comidas, los mejores baños, los mejores animales, era lo mejor para él, hermanos. Tenía miles de mujeres, como dijo Natán. Pero él puso los ojos en uno que no tenía que ponerlo. Y como a veces nosotros envidiamos lo que tiene otro. Como a veces nosotros no nos sentimos contentos
que hay un hermano que está siendo bendecido. Hermanos que llegan, yo me alegro mucho de ver llegar aquí a Isaías. Para mí fue una alegría porque te esperaba. Tenía contacto con Juanito y yo sabía cuándo ibas a llegar y siempre preguntaba, ¿cuándo va a llegar? Porque sé que él sufrió y sé que Dios le está dando una nueva oportunidad. Aprovéchala, porque cuando Dios llama a alguien, lo va a prosperar. Hermanos, el rey David se equivocó, pero tuvo el valor después que fue pillado de arrepentirse y de hacer este salmo, que es un salmo de arrepentimiento, de amor, un salmo sincero, hermano. No hay oración más linda, hermano, porque se reconoce primero, pide perdón, aleluya, y después alaba a Dios, aleluya. Y después le da gracias a Dios porque sabía que eras un Dios misericordioso que lo iba a perdonar si su corazón se arrepentía. Yo no sé si usted está escuchando lo que Dios le está pidiendo a usted. Usted está atrapado por algo. El Señor hoy día quiere desatarlo, aleluya. Quiere cortar la enfermedad que hay en su corazón, en su vida. Deje que el Espíritu Santo trabaje en su corazón, que la atraviese en su corazón, aleluya. Porque Dios te está dando una salida al problema que tú tienes, aleluya. Esta es una historia que pasó, pero es un rema para ti, un rema para mí. Las puertas del cielo se están abriendo a favor tuyo, aleluya. Y tú tienes que humillarte, aleluya. Reconocer a Dios que no eres nada sin la presencia de Dios. Porque Dios lo conoce, aleluya. Hermanos, llegamos con tanta dificultad a las plantas de Dios. Como que ya todo destruido. No hay esperanza. Claro, no hay esperanza, pero Dios trabaja en la esperanza, aleluya. Si uno va al psicólogo, el psicólogo trata de ayudarte con todo lo que ellos pueden tener conocimiento, aleluya. Pero muchos de ellos no salen adelante, aleluya. Pero nuestro Dios que servimos, nuestro Dios que es verdadero, nuestro Dios que nos mira, aleluya. Una sola palabra quebranta las cadenas, aleluya. Una sola palabra nos hace libre, corta las cadenas, nos da la oportunidad de levantar nuestras manos a la presencia de Dios. Oh, Rizabacama, Sanabacó. Hermano, Dios es tan misericordia que nos está dando la oportunidad de arrepentirnos. Yo no conozco tu falta y no quiero conocerla. Dios te conoce a ti. Cuando tú abriste tus ojos, los ángeles de Jehová estaban ahí, cuidándote, protegiendo. Tú cuando duermes, el ángel de Jehová acampa, porque la Biblia dice, a los que le temen, aleluya. Hoy día este salmo tiene tantas cosas lindas, aleluya, en la cual este hombre fue liberado. Tuvo que pasar el proceso, lo pasó. Y lo cuentan, hermano. El Señor podía sacar esta hoja, porque era un rey, hermano, que hasta el pueblo de judío lo espera hoy día. Ellos, el pueblo judío, esperan a un rey. No creyeron en Jesucristo, ellos esperan un rey para que los libre, aleluya. Y no se dan cuenta que el que vino ya los libró. Porque ellos son salvos, hermano. Ellos se van a convertir, le cueste o no le cueste, se van a convertir a Dios. Van a reconocer a Dios como su único Salvador, aleluya. Así como lo hizo usted, que también reconoció a Dios y fueron cortadas las cadenas, aleluya. Ahora vivimos en paz, ahora podemos vivir, hermano. Todos venimos con un proceso duro en nuestra vida. Todos sabemos de lo que usted salió, de lo que yo salí, aleluya. Y por eso confiamos tanto en el Señor, que cuando hay un proceso, nosotros debemos orar los unos por los otros, porque Dios es el único que va a cortar la cadena de nuestra vida. Dios, Él lo tiene todo para bendecir tu vida, hermano, pero tienes que dejarte que el Espíritu Santo te administre. Y hoy día te está ministrando porque sabe Dios en lo que tú tienes, aleluya. Siempre digo, todos tenemos como un pecado regalón que nos cuesta. A veces hablamos de más. A veces, hermanos,
hablamos en doble sentido. Nos gusta el chisme, nos gusta levantar al que queremos y votar al que queremos, porque ¿sabe? Eso lo traemos en nuestra sangre, eso lo traemos, hermanos. Salimos del paraíso como Adán, que pecó, pero la palabra del Señor nos va acomodando diariamente y le va enseñando que ya eso es malo. Si en el mundo nosotros nos salían los garabatos uno atrás de otro, hoy día no nos pueden salir eso. Y ya tiene, no sé cuánto usted tiene dominio de eso, porque antes no teníamos dominio. Nos sentíamos felices y echamos garabatos. Estábamos enojados y echamos garabatos. Era el idioma que teníamos. Y hoy día muchos se apretan un dedo en la puerta y no echan garabatos. Dicen otras cosas y se apretan el dedo y se miran, aleluya. Porque Dios va pasando el hisopo en nuestra vida y porque ya no hay necesidad. Mucho, como dije, nos gusta el chisme. Hoy día ya no nos tiene que gustar. Y cuando viene alguien a hablar de alguno de nosotros, usted tiene que pararse y decir: oremos por él, oremos por él. Pero sabe, esas personas chismosas no van a cualquiera, van a otro chismoso, porque sabe que ese chismoso le va a seguir contando a la iglesia, aleluya. Y así se arma, pues, hermano. Y así nosotros vamos siendo apartados de la bendición de Dios. A veces nos reímos de estas cosas, hermano, pero muchas veces el diablo nos aparta y no tenemos ganas de orar, siendo que la oración es la parte más fundamental para el cristiano. Porque usted puede, hermano, usted puede levantar una oración y puede llenar su corazón. Y Dios lo puede liberar, hermanos. ¿Cuántas personas han sido liberadas? El Señor, por misericordia, nos abrió ese lugar y podemos rescatar gente, aleluya, que están completamente perdidas. Y hoy día podemos verlo, como Dios está provocando algo importante. Y esa bendición no es para mí, ni para Porcito, ni para Paul, ni para Leo. Este es para la iglesia, porque el beneficio es para la iglesia. Si mi hermano está en la radio, él no es para el beneficio para él, es para la iglesia, porque es un trabajo que Dios nos está dando, aleluya. Pero estamos trancados en algo. Eso es lo que me está diciendo el Señor, que estamos trancados en algo. Y eso tiene que verlo usted. Es como pensar en lo que le falla a Dios. A veces, hermanos, no le damos los tiempos, cosas tan pequeñas, pero Dios siempre quiere lo primero. Hermano, Dios dice: dame a mí lo primero. Como fue el hombre Eliseo, estando a punto de morir su hijo, le pide a la madre: cuece el pan para mí primero. ¿Quién de nosotros haría eso, hermano? Todos aseguraríamos a nuestro hijo, y corresponde, hermano. Pero así es nuestro Dios. Él quiere siempre lo primero. Y nosotros en los primeros lugares siempre se lo damos a nuestros hijos, a nuestros padres, a veces a las personas, que no es malo, entiéndalo bien. Si usted le puede dar a su hijo, a todos, pero déselo a Dios también. Déselo a Dios, porque Dios le va a sacar adelante del proceso que esté viviendo. Hermano, yo veo a mi hermana, 3 meses, hermano. Yo veía como ella lloraba. Yo veía todo el esfuerzo de todos los días de estar ahí. Otros podrían decir: ya, mi mamá tiene edad, se la arregle sola. Pero es un peso que llevamos en nuestro corazón, porque Dios cambió nuestra vida, porque somos nuevas criaturas, dice la palabra. Las cosas viejas pasaron, son todas esas nuevas. Nosotros tenemos que clamar a Dios. Si estamos enfermos, clame a Dios. Si usted tiene soledad, clame a Dios. Si usted está, no sé el problema que tenga, clame a Dios, aleluya. Así como lo hizo este hombre, aleluya. Él mismo se condenó con sus palabras. Ese hombre tiene que morir.
Ese hombre tiene que morir, hermano. ¿Cuántos de nosotros diríamos a otro? Pero ese hombre era él, aleluya. Hoy día Dios te está dando una posibilidad para que tú te puedas a poner a cuenta con él, para que tú empieces a orar por él, hermano. La Biblia dice así: horrendo caer en manos de Dios vivo, hermano. Nosotros no podemos burlarnos del Señor, aleluya. No podemos decir hoy día te tomo y mañana no te tomo, porque la sangre de Dios fue derramada sobre nuestra vida y hay una marca interior, hay un sello sobre nuestra vida, hay un nombre escrito en el libro de la vida, y no es por eso que no lo podemos soltar de la mano de Dios, aleluya. Dios siempre anda buscando, aleluya, al hombre para que se acerque y pueda decirle lo que ha fallado. Y eso es lo que decía en el principio. Dios fue a buscar a Adán. Él se había equivocado, él tenía que haber buscado a Dios. Pero Dios fue a buscar a Adán y le dice: Adán, Adán, ¿usted cree que Dios no sabía dónde estaba Adán? Dios quería que este hombre llegara humillado delante de él y dijera: Señor, me he equivocado. Tal vez las cosas habían cambiado, pero no hubo un arrepentimiento como lo hubo en este hombre. Hermanos, el diablo a todos nos arrincona de una u otra manera. Elías, un gran profeta que tenía autoridad para reprender y para hacer llover y no llover, aleluya. Pero llegó un momento que se encontró una cueva solo, botado. ¿Quién lo fue a buscar allá? Dios. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Es que yo tenía miedo de una mujer y había matado a 400, hermano. Por eso el diablo es astuto para trabajar. Y si hay una palabra para nosotros: arrepiéntase, nada más que arrepiéntase. Dios no está diciendo que hagas otra cosa. Arrepiéntete, ora al Señor, clama a Dios, dile: Señor, esta es mi falta, esto es lo que yo estoy pasando, esto es lo que yo estoy reconociendo, porque la Biblia lo dice: el que reconoce su pecado prosperará. Es la única forma que usted pueda pasar esta etapa, es reconocer la falta que lleva, porque Dios quiere prosperar tu vida. Hermanos, somos un ministerio, va a ser tan chico, con mucha presencia de Dios. Ayer andábamos en la segunda iglesia con nuestro pastor Iván, más de 74, yo parece que era, una cuadra entera predicando. Qué lindo, hermanos, qué maravilloso, la gente se asombra, tantos canutos juntos, dicen. Pero nosotros estamos encendidos, aleluya, encendidos, hermanos, de poder ver tanta presencia de Dios. Cuántas personas fueron sembrar la semilla en su corazón, hermano. Ahora el crecimiento lo da Dios en esa vida. Nosotros cumplimos con el trabajo que teníamos que hacer, de ir y predicar la palabra, aleluya. Eso es lo que nos manda el Señor, ir y predicar, nada más. Y en su tiempo Dios lo va a hacer. Me quiero quedar con esa palabra maravillosa. Ya se había pasado todo. En el 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. No podía seguir viviendo con esa falta. Esa falta lo iba a terminar destruyendo. Y le dice: Señor, crea un corazón nuevo en mí. Aleluya. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Escúcheme, y no me eche delante de ti y no quite de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. El espíritu noble me sustenta. Hermanos, es el único Dios que puede quitar de nosotros todo lo que hemos fallado. Él puede alabarnos. Hermano, nosotros, si usted lo hace hoy día, va a ser libre de muchas cosas. Pero téngalo seguro que mañana va a estar en falta, hermano. Pero así es la vida. Tenemos que seguir arrepintiéndonos. Porque mientras estemos en este mundo, es un mundo pecaminoso, dice la palabra del Señor. Y tenemos que luchar con esa falta de una u otra manera. Que el Señor le bendiga grandemente. Que esta palabra
lo haga meditar. Y en su hogar, cuando ore junto a las 3 de la mañana, los que oramos a las 3 de la mañana, dígale al Señor: lávame y seré más limpio. No quite tu Santo Espíritu de mí. Como dije, el rey David le interesaba que no le quitara ese, porque iba a ser igual que el rey Saúl, iba a vivir lo mismo. Y eso es lo que él no quería, porque había vivido la plenitud de la salvación, la plenitud del gozo, la plenitud de las grandes batallas en la que vivió él. ¿Cuántos de nosotros vivimos así? Todos nosotros tenemos una bendición de Dios, hermano. Porque si no estuviera la bendición, usted saldría de la calle. ¿Sabe cuánta gente muere diaria? ¿Cuánta gente muere atropellada? ¿Cuánta gente es asaltada? ¿Cuánta gente? ¿Usted cree que por ser lindo usted no lo asaltan? Ayer hablamos con una hermana, 4 veces ha sido asaltada. En una quedó hasta con el auto dado vuelta hacia arriba. Dios ha tenido misericordia, pero algo pasa ahí. Algo pasará. Papá me dijo así en broma, me dijo, pero le gusta andar tarde a ella. Ya, y hay una falta ya. En estos tiempos no se puede andar tarde. Y por menos lugares que son peligrosos, hermano. Así que el Señor le bendiga grandemente. Llévese esta palabra. Confiésele al Señor. Muéstrele. El Señor sabe cómo es usted. Pero Dios quiere que usted lo diga, que usted lo reconozca, para que usted pueda crecer y tener la abundancia en su hogar. Que Dios le bendiga grandemente. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedir a Dios que su misericordia le alcance. Póngase en pie. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Dios, por tu hermosa palabra que tú nos has dado en este momento. Señor, tú siempre vas delante de nosotros y pidiéndonos, Señor, estar a cuenta contigo, Señor. Señor, te hemos fallado, Dios. De una u otra manera te hemos fallado. Pero venimos, Señor, como hizo el rey David, a humillarnos. Te pido perdón por mis actos, Señor. Te pido perdón por malas decisiones, Dios. Te pido perdón, Dios, por no acatar, Dios, cuando, Señor amado, nos advirtieron, Señor amado. Señor amado de los cielos, tú restauraste, Señor, a David, a pesar de todo lo que vivió, Señor, pero siempre lo cuidaste, mi Señor. Así has cuidado nuestras vidas, Señor, y nos has librado de todo. Señor, limpia la iglesia, Dios. Pasa el hisopo, Dios del cielo. Señor, saca, Dios mío, Señor, el pecado oculto, Dios del cielo. Señor amado, queremos crecer y lo único que tú nos pides, Señor, tener un corazón humilde, tener un corazón, Señor, que ande con la verdad delante. Señor, yo te doy gracias, Dios. Quiero darte, Señor, por tu hermosa misericordia. Señor, lávanos, límpianos, Señor. No quite de mí, Señor, tu Santo Espíritu, Dios. Renueva nuestras fuerzas, Señor, por misericordia, Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Las glorias son de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Si usted quiere pasar